Buenas noches. Buenas noches. Gloria a Dios. Me da mucho gusto estar aquí. Me quiero enviar saludos a nuestros hermanos que nos están mirando de otros lugares. Gracias por estar acompañándonos y es una bendición estar aquí delante de ustedes con el propósito de aprender la palabra de Dios. Cuando yo comencé a seguir al Señor y empecé a acudir a las reuniones bíblicas, a las reuniones de la iglesia, y escuchaba mensajes, y las personas que enseñaban la palabra de Dios siempre decían que en la Biblia podríamos encontrar todo lo que necesitáramos. Y cuando dicen y decimos ahora, yo desde aquí les digo, cuando decimos que en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos, es así literal, encontramos todo lo que necesitamos, pero es necesario acudir a ella, leerla, para poder descubrir las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Lo que Dios hizo en el pasado, ahí lo encontramos en el Antiguo Testamento, parece como historia, pero es tan real y es tan actual que cuando nosotros volvemos a leer, podemos ver que Dios está al alcance de nosotros, que es tan sencillo conectarnos con Él. Y cuando vemos lo que Dios hace, verdaderamente que Dios nos deja maravillados, porque sus maravillas se repiten una vez y otra vez y otra vez, y no hay límites. Y vemos cómo de manera diferente Dios siempre está actuando. En la Biblia encontramos historias maravillosas de cómo Dios actúa, de cómo Dios de manera sorprendente y ante circunstancias difíciles y que pareciera que no hay salida, cuando acudimos a Dios siempre hay salida, ¿sí? Porque Dios siempre está atento, Dios siempre está presto a escucharnos, a escuchar nuestras oraciones, a escuchar nuestras peticiones, porque Dios nos escucha y Él actúa, pero algunas veces actúa de manera inimaginable, de manera que no esperamos, hace cosas que para nosotros no tuvieran lógica o que contrasta con la manera de actuar o de ser, o de una manera sencilla y lógica pudiera ser. Sin embargo, las maneras de Dios, los caminos de Dios son inescrutables y a veces no los entendemos, pero Dios está actuando. Aunque para ti pudiera parecer como que no tiene sentido. Siempre lo único que Dios nos va a pedir es la obediencia. Obedecer en las circunstancias que Él nos muestre, nos pida que hagamos, aunque lo que vemos que o entendemos que Dios nos está hablando que hagamos no pareciera que tiene lógica. Parece algo como, eso no puede ser que yo tenga que hacer eso, y sin embargo tú sabes, tú sientes que Dios te está llamando a hacer eso. Y bueno, antes de iniciar a entrar en la historia que yo quiero platicarles, ¿les gustan las historias? ¿Escuchar historias? Antes de comenzar, yo quisiera que oráramos y usted le pidiera a Dios que me dé sabiduría para contar esta historia como un cuento, ¿verdad? Cuando mis hijos me decían, papi, antes de dormir, papi, cuéntame una historia. Y ahí tenía yo que contarle la historia, y a veces le inventaba, pero se quedaban dormidos. Usted no se vaya a dormir.
Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos das, la oportunidad de escuchar y de escudriñar historias bíblicas, historias verdaderas, historias que hablan de tu poder y de cómo tienes cuidado de todos, Señor. Háblanos en esta noche y haznos entender lo que tú nos estás mostrando. Que no tengamos ninguna duda que eres tú, a pesar de que pudiera parecer ilógico, irracional, pero eres tú quien nos está hablando tal vez. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontraremos grandes maravillas, grandes verdades que son valiosas, que son más valiosas que el oro, y que solamente podremos descubrir todos esos tesoros cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia encontraremos que verdaderamente ahí están todas las respuestas a nuestras necesidades, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, a cuando no sabemos qué hacer, ahí está la respuesta. También encontramos historias fascinantes, historias interesantes, muchas de ellas parecen increíbles, otras ponen a prueba nuestra inteligencia, porque tratamos de entender cómo es eso. Algunas también ponen a prueba nuestra incredulidad o nuestra falta de fe. Al mismo tiempo, cuando leemos estas historias, pareciera que están hablando de nosotros. Pareciera que lo que estamos leyendo es nuestra propia historia, pero ahí está, con otro nombre, con otra circunstancia, con otro problema, en otra edad, en otro tiempo, pero igualito a nosotros. ¿Y por qué están ahí? Tal vez nos preguntaríamos, ¿por qué esto está ahí? Pero la verdad es que todo eso que está ahí, Dios lo puso para que tú aprendas, para que sepas lo que tenemos que hacer y para que podamos entender que Dios siempre escucha nuestras oraciones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos un libro, el segundo libro de los Reyes, que es un libro rico en información histórica. Aquí encontramos narrado todo lo que sucedió en el tiempo de los reyes de Israel. En ese tiempo la nación Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y este libro narra la relación de estos reyes con Dios, la relación de estos reyes con Dios. En ese libro encontramos una historia de la cual podemos aprender mucho. Y es tan extensa y que podemos aprender tanto que si tú la sigues leyendo te fascina y te engancha mejor que una serie. Mejor que la serie que estás viendo y que estás pensando ahorita, vámonos porque ya está el siguiente capítulo. No, estas historias están mejor. Aquí vamos a aprender, vamos a ver una historia que seguramente vamos a aprender a confiar en Dios, aún en circunstancias que no entendemos. Y aún cuando Dios, vemos que parece que Dios nos pide que hagamos cosas que no es posible que Dios nos esté pidiendo que yo haga eso. Esta historia habla de un personaje que no era judío. Era un capitán del ejército arameo. Su nombre era Naamán. Y tal vez usted ha escuchado ese nombre, Naamán. Esta historia nos muestra la necesidad que todos, fíjese bien, la necesidad que todos tenemos de Dios. Al leer esta historia tal vez pudiéramos identificarnos con este personaje. Porque sin importar quién seas tú, sin importar cuál sea la posición económica, cultural, intelectual que tú tengas, ni tampoco la situación familiar en la que tú estés, la verdad es que al final todos necesitamos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Usted necesita de Dios?
Amén. Y precisamente yo titulé la enseñanza de esta noche: todos necesitamos de Dios. Esta historia que yo quiero narrar, la historia de Naamán, la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y aquí hay dos personajes que narra esta historia, que están involucrados: Elías, el profeta Elías, y Naamán. Naamán era capitán del rey, del ejército del rey de Aram. Era un gran hombre delante de su señor y teniendo en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, que eran 68.4 kilos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero Eliseo, él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. La verdad es que esta historia, la narración fue larga, pero la historia continúa. Y eso, pues usted lo puede seguir leyendo allá en su casa. En esta historia encontramos grandes principios. Esta historia no es una historia ficticia. Es una historia que está documentada en los libros de historia.
Y lo primero que aparece en la historia que estamos leyendo es Naamán, este personaje. Este es el personaje principal. Naamán dice, versículo 1 dice que era el capitán del rey de Aram. Era un gran hombre delante de su señor, a quien tenían en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Fíjese cómo al final hay una frase que debe de llamarnos la atención. Naamán dice aquí que era un hombre importante, un hombre que ostentaba poder, un hombre que tenía gran influencia con el rey de Aram. Quizá este capitán podía tener todo cuanto deseara, pero a pesar de todo lo que él pudiera tener, las grandes influencias, toda la cuestión económica, todo el poder militar, toda la influencia que él pudiera tener, dice aquí, pero leproso. Este pero leproso nos marca un problema que tenía este hombre. La lepra era una enfermedad que en aquellos días era incurable. No había cura. En el pueblo de Aram, los arameos, no era no lo separaban como lo hacían los judíos. En el judaísmo era considerado como impuros por la palabra de Dios. Los arameos no creían en lo que creían los judíos. Entonces, aunque sabían que era un hombre que tenía una enfermedad contagiosa, este hombre podía convivir, cosa que no podía hacer, no podían hacer los judíos. Entonces, ahí está este hombre, Naamán, que a pesar de su gran poder e influencia, a pesar de tener riquezas y ser valiente, tenía un problema. Era leproso. ¿Cuántas veces podemos encontrar personas entre nosotros que les va bien en todo? Parece que son muy exitosos, pero siempre hay un pero. Y podemos hablar de ellos y decir, no, pues ese es un hombre muy rico, pero tiene un hijo que es drogadicto, que lo tiene en un lugar de rehabilitación. Esta familia, parece que el esposo es un hombre muy importante, pero está divorciado, pero tiene 3 familias, pero tiene esto y pero tiene aquello. Pudiéramos hablar de muchas situaciones de hombres en estas circunstancias que lo tienen todo. Y estoy hablando de cosas de este mundo que para nosotros o para la gente secular son importantes: las riquezas, las posesiones, la estabilidad, tantas cosas que parece que todo está bien en su vida, pero son leprosos. Y viven en una situación que no se puede curar. Que a pesar de su gran fortuna, su gran poder, su gran influencia, todo lo que su valentía no puede quitar de su vida esa circunstancia. Hoy en nuestros días, en ese tiempo la lepra era incurable y era común, vamos a decir. Hoy en nuestros días hay otras enfermedades que son un trauma, es un problema grave, el cáncer. Podemos decir que aquella persona es grande, incluso en el reino del Señor, que son esto y que son muy elocuentes y que tienen un gran ministerio y todo, pero literalmente tiene cáncer, está luchando. Pastores que llegan un momento y que dicen, pero está diabético, tiene problemas de corazón.
Ahí podemos encontrar y podemos incluirnos nosotros. Hoy usted puede decir acerca de usted: está aquí, es cristiano, pero tiene un problema, que no puede con él. Que a pesar de que usted pudiera pagar porque lo curaran, no hay cura. No lo puede lograr con todas las cosas materiales de este mundo. No se puede curar. Dice el versículo 2: los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. En ese tiempo, en ese tiempo estaban en guerra continuamente los arameos contra los judíos. Siempre estaban en pleito. Y a veces había tiempos de paz, en que había treguas, pero luego los arameos salían en bandas y se introducían a la tierra de Israel y secuestraban o tomaban cautivos no solamente a mujeres, sino a hombres, a quien encontraran, y se los llevaban a Aram y los hacían esclavos. Y ahí, en una de esas salidas, dice que tomaron cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Ya cuando estaba ya en Aram, se la dejaron como esclava, como sierva a la esposa de Naamán. Y esta niña, o esta joven, versículo 3, le dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Esta joven, que estaba en la casa de Naamán, pues veía a Naamán, veía que estaba leproso, conocía su problema. Y ella, ya ve que luego las mujeres se ponen a platicar. Y ella era judía y ella pues tenía dentro de su corazón, de su vida, ella servía a Dios y ella creía en Dios. Y ella pues se ponía a platicar y sabía del problema del Señor. Y esta joven le dice a su señora, a la patrona, a la esposa de Naamán, le dice: si mi señor, refiriéndose a Naamán, estuviera con el profeta que está en Samaria, ¿sí?, refiriéndose a Eliseo, él entonces lo curaría de su lepra. Para esta joven, una joven judía, no había límites. Ella sabía que el Señor podía hacer cualquier milagro. Ella sabía que si este hombre leproso estuviera allá en aquella ciudad donde estaba el profeta, seguramente que el profeta oraría por ella, haría algo por ella, y él haría algo por él, por Naamán, y sería sano. Y bueno, ya sabe, en la noche, cuando llegó Naamán, pues su esposa estaba ansiosa por contarle lo que le había dicho esa joven. ¿Qué crees, viejo? La criada, la sirvienta, me contó que en Samaria hay un profeta que puede orar por ti, que si tú estuvieras ahí, él te sanaba de la lepra. Porque cuando alguien está enfermo, los cercanos siempre queremos que nuestros seres cercanos pues se sanen de lo que sea. Hace unos días yo tuve un evento de una piedrita y se enteraron algunos hermanos y bueno, me dieron los hermanos. Mi esposa luego sacó de ahí del baúl de las hierbas que el té de 7 palos y que
y que de la hierbita de no sé qué, y que la jamaica y la pingüica y que la piña, y que bueno, una hermana que aquí está, amablemente me llevó 3 frasquitos de chochitos, que uno de esos casi me provoca un divorcio. Llegué un día tarde a mi casa, que había estado haciendo unos trabajos de aquí, y me desocupé tarde, entonces llegué, mi esposa ya estaba dormida, y el ritual, me dijo la hermana, este frasquito antes de acostarse se pone 10 gotitas abajo de la lengua. Y pues ya sabe, yo siguiendo las instrucciones, y me acuesto, y mi esposa ya dormida, mire, eso a mí me sorprende porque ya estaba dormida, y despierta y me dice, ¿tomaste? Le digo, no, no tomé. ¿De dónde vienes? No, que ibas a ir a la iglesia. Le dije, sí, ahí andaba, tuve una consejería. No, me dice, ¿tomaste? Le dije, no, no tomé. ¿Cómo crees que voy a tomar? ¿Hueles alcohol? Y pues yo me reí. Me dice, ¿y por qué te ríes? Le dije, mi amor, acuérdate que el último paso antes de dormir son 10 gotitas de chochito para dormir, y es puro alcohol. Dice, es cierto, está bien, sigue, duérmete. Y yo, gracias a Dios. Siempre, gracias a Dios, que las personas que nos aman están pendientes de lo que pudiéramos tomar, hacer para estar bien. Entonces la esposa de Naamán le dice, oye, allá en Samaria hay un profeta que si tú vas, él te va a curar. Y obviamente que Naamán, pues dice, pues como todos los enfermos, a todas van. Yo me tomaba todo lo que me dieron. ¿Sí? Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey. Fíjese, empezó a mover sus palancas y le dijo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo, mira, me dijo la muchacha de Israel que allá en Samaria está un profeta que puede sanarme de la lepra. Entonces, como era muy cercano al rey, el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y entonces él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 ciclos, es decir, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. El rey de Aram, el rey de los arameos, claro que apoyó la petición de su amigo, de su capitán, una persona cercana a él. Quizá a él le debía muchas victorias que habían logrado. Y él le dijo, sí, ve y mira, te voy a dar una carta de presentación, de petición, que tú vayas y con esta te van a abrir las puertas de cualquier lugar. Y no solo eso, dice, le voy a mandar presentes muy valiosos. Mire, yo estuve sacando al día de hoy 340 kilos de plata. ¿Cuánto es a valor actual? 4,919,800 pesos. 68.4 kilos de oro. Al precio de hoy, 4,746,618 pesos. La suma de los dos, 9,666,418. Una gran fortuna a cambio de una sanidad. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para que solucionaran su problema? No, pues no tenemos eso, ¿verdad? Pues yo doy las facturas de mi carro
o a uno de mis hijos. O como luego a veces en bromas dicen, oye, esto, no, bueno, pues te doy un riñón, vendo un riñón para solucionar el problema. ¿Cuánto estos hombres en su pensamiento natural, sin tener un conocimiento pleno de Dios, de cómo opera Dios, Naamán va con el rey y le dice, dame una carta para llevarla al rey de Israel? Él estaba usando su influencia política, militar, para ir y obligar a que el rey hiciera algo por él. Y el rey, pensando en esto, dice, sí, cómo no, te doy una carta, pero aparte, llévale todo este tesoro. Aparte de eso, 10 mudas de ropa. Y eran ropas suntuosas. Algunas de esas estaban bordadas con elementos de oro. Y la carta decía, una carta de influencia, ¿verdad? Y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Qué cosa tan absurda. Mandarle una carta al rey y pedirle que él, el rey, sanara a Naamán. Qué equivocados estamos muchas veces pensando que vamos a lograr por medio de influencias, por medio de regalos, por medio de cosas materiales, que se solucionen los problemas que nosotros tenemos. Problemas que son tan graves como la lepra. Hoy en día yo hablaba de enfermedades incurables. Hoy en día hace unos momentos estábamos orando porque debemos de tener mucho cuidado con las nuevas enfermedades, los contagios y demás. Pero problemas más serios que tenemos nosotros de manera personal. Seguramente que Naamán escondía el área donde tenía la lepra con algo, con vendas. Como muchos de nosotros ocultamos nuestros problemas, problemas matrimoniales, problemas de conducta, debilidades, problemas con cosas tan actuales que nos absorben, pornografía, drogadicción, tantas cosas que nos tienen atrapados y que de alguna manera nosotros cubrimos con vendas, pero que nosotros sabemos que ahí están. Y a pesar de que estamos relacionados y a pesar de que vamos a las iglesias, vamos a los cultos y adoramos a Dios y todo, seguimos con ese gran problema. Pudiéramos identificarnos con Naamán, un hombre poderoso, importante, rico, con poder, valiente, pero leproso. Igual nosotros. ¿Cuántas veces encontramos a hombres y mujeres físicamente muy bellos, guapos, fuertes? No sé, en nuestros conceptos de hermoso y de guapo y de apariencias y todo, grandes hombres, o sea, no le ves ningún defecto, pero tienen un problema. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para darte muerte y para dar vida? Para que me mande decir que cure a un hombre de su lepra. Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Mire, en ese tiempo
les decía que los dos reyes o los dos reinos siempre estaban en pleito. Y aquí lo que estaba descifrando, lo que estaba entendiendo este rey, el rey de Israel, era que esta petición era una provocación que le estaba haciendo. Porque ciertamente que él reconoce que pues él no tiene ningún poder para sanar. Él no tiene ningún poder para hacer nada. Él no puede hacer lo imposible, lo que solamente puede hacer Dios, el rey. Aún en la circunstancia y en la posición que estuviera, él no puede hacer nada. Están yendo con la persona equivocada. Y el rey lo toma como una ofensa y dice: oye, lo que pasa es que lo que quiere es que me está buscando pleito, porque sabe que yo no puedo hacer eso. Y porque sabe que le voy a decir: no puedo, no lo voy a sanar. Y esa va a ser una provocación y otra vez vamos a tener pleito. Pero aquí viene la parte bonita. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Este rey se había apartado de Dios. Este rey no estaba siendo obediente con Dios. Y este mensaje de Eliseo al rey primero era un mensaje que le estaba diciendo que en Israel había un profeta y el rey se había apartado de Dios y no buscaba la sabiduría de Dios para solucionar los problemas. Eliseo dice algo muy cierto: que venga a mí, a la persona adecuada. En ese tiempo la persona que representaba a Dios era Eliseo. Y Eliseo era el que podía obrar, interceder, clamar a Dios porque sucedieran las cosas. Que venga él a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay solución para cualquier problema. Vino pues cuando se enteró Naamán, fue a buscar a Eliseo y vino con sus caballos, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Usted se puede imaginar toda la pompa, todo lo impresionante que llegó ahí Naamán con toda su comitiva a una casa tal vez humilde de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, Eliseo sabía que iba. Eliseo ni salió. Le envió un mensajero y le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Aquí nos enseña algunas cosas. Hay hombres, personas que son o que no tienen nada de humildad y que llegan con toda esa caballería y con todo ese esplendor, luciendo y tratando de impresionar para lograr o para pedir lo que están necesitando. Cuando llegan con Eliseo, Eliseo ni siquiera salió. Y eso era una milla. Naamán sintió que lo estaba despreciando, que lo estaba humillando. Pero no. Había una lección: que tenía que ser humilde, que tenía que bajarse del caballo, que tenía que bajarse de su nivel, que tenía que bajarse y pedirle a Dios con humildad para recibir la solución a su problema, cualquiera que fuera. Pero no podemos ser arrogantes, ni podemos pensar que porque eres tú, Dios te va a escuchar rápidamente.
Y sin embargo Eliseo lo manda a que hiciera algo incomprensible, algo que no tenía lógica, algo que no tenía sentido. El pensamiento de Naamán no era el pensamiento de Eliseo, ni mucho menos el pensamiento de Dios. Naamán nunca esperó que le dijeran que tenía que hacer eso de esa manera para que él pudiera recibir su sanidad. El profeta le dijo algo muy sencillo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Esto qué habla? De obediencia. ¿Esto qué habla? De fe, de confianza. ¿Esto qué habla? De no poner a prueba, aunque me estén diciendo cosas que son ilógicas, de cualquier manera yo voy a obedecer. Sin embargo, Naamán, que tenía un pensamiento diferente, porque él estaba acostumbrado a que lo trataran de una manera diferente, dice, Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé. Fíjese, ahí está el tema. Yo pensé. Fíjese lo que pensó Naamán, que cómo sería su sanidad. Seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de su Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso era lo lógico, tal vez. Él vendrá porque yo soy un hombre importante. Él vendrá porque yo soy un hombre rico. Él vendrá porque tengo mucha fama y muchas riquezas y todo lo que usted guste. Y él vendrá a mí y me vendrá y seguramente va a decir, invocaremos al nombre de mi Señor. Vamos a hacer oración, traducido. Y pondré su mano sobre la parte enferma, yo no sé, la parte que fuera, y me estará ungiendo, me estará dando una sobadita, y mientras que lo hace, ¡pum!, quedé sano. Yo pensé, el hombre normal tiene ese problema. Yo pensé, como piensa todo el mundo, tal vez como tú piensas. Yo pensé que en esta noche, al orar, al escuchar la palabra de Dios, todo cambiaría. Yo pensé que yo iría a hablar con esta persona y arreglaríamos las cosas. Yo pensé que si yo emprendiera este asunto, las cosas serían de esta manera. Yo pensé, y yo pensé, y yo pensé, y cuando tú vas delante de Dios y Dios te dice, haz esto completamente diferente. Pero Señor, ¿por qué me voy a humillar? Si él o ella son los que tienen el problema, me han dañado, me han ofendido, me han hecho, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Bueno, entonces hazlo como tú piensas. Muchos de nosotros somos iguales que Naamán en esta situación. Pensamos que Dios actuará como nosotros pensamos que actuará. Pensamos que Dios lo hará como nosotros queremos. Naamán todavía está pensando y dando órdenes y bueno, él hubiera venido a mí y hubiera invocado a su Dios y me hubiera frotado ahí la parte leprosa donde tengo el problema y eso se solucionaría. Y todavía menosprecia el método del Señor, la solución que le estaba dando. Ve al río Jordán. Naamán tiene consideraciones mucho mejores que las del Señor. El río Jordán, en ese tiempo y en esa parte, era un río que no era transparente, era muy turbio. En algunas partes era medio lodoso. Y Naamán dice, ¿cómo es eso? ¿Acaso no hay ríos
allá donde yo vivo en Siria? ¿Acaso no hay? Allá tenemos dos ríos más puros, más caudalosos, más grandes. ¿Por qué me manda al Jordán? Me hubiera mandado allá. Allá en aquel lugar está el río muy transparente, muy claro. Y dice que se fue enojado. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, es decir, algo que no fuera tan sencillo, si el profeta le hubiera dicho que se tomara algo, o sea, que la solución era hacer tal vez un sacrificio, tal vez una manda, tal vez algo que todos pudieran ver de algo espectacular, no lo hubiera hecho. ¿Por qué menosprecia lo que le están diciendo? Lavarse 7 veces, hacer algo que va contra tu lógica, que va contra lo que tú esperas, cuando Dios te pide que lo hagas. Naamán, como tal vez muchos, dijo: bueno, pues lo voy a hacer a ver si funciona. Tal vez contra su voluntad fue y lo hizo. Se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del Dios. Y mientras lo hacía, mientras obedecía, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. ¡Qué gran milagro! En algo tan sencillo, obedecer a Dios. Lávese y quedará limpio. Dice, bueno, ya cuando se quedó limpio, pues ya la cosa cambió y ahora sí voy a buscar al profeta. Y regresa al hombre de Dios con toda otra vez su compañía, y fue y se puso delante de él y le dijo: ahora, fíjese, hasta después de que lo sanó, dice: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora reconozco la grandeza de tu Dios. Ahora reconozco el poder que tiene tu Dios. Y luego le dice, obviamente no se había desligado de su manera de ser y de cómo arreglaba las cosas. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Imagínense si lo que llevaba no se lo quedó el rey y se lo está ofreciendo al profeta. Hablábamos de casi 10 millones de pesos. Eso sería música en algunos pastores, ¿verdad? Por ejemplo, los de la prosperidad. Gloria a Dios, me bendijo con una lanota, ¿verdad? Lo importante de esta historia y de esta actitud de Naamán, a pesar de todo, a pesar de su rechazo, a pesar de su negación a hacer las cosas que le estaban mandando, de su desobediencia, cuando obedeció e hizo las cosas ilógicas, incomprensibles que le estaba diciendo el hombre de Dios que hiciera, la cosa cambió. Y eso me recuerda, por ejemplo, cuando vienen los matrimonios a la consejería, o las personas a la consejería con un problema matrimonial o personal, y están ahí hablando y escuchando, buscando el consejo del pastor, del consejero, y el consejero le dice: mire, haga esto y haga aquí, allá. Y he escuchado matrimonios que luego regresan después y le digo: oh, ¿cómo les fue? No, pues salió enojada con lo que nos dijo. Salió enojado con lo que nos dijo. Y luego dice: no, es que estaba a tu favor. No, es que estaba a tu favor. No, es que lo que dijo, no, pues ni loco. No, es que él no sabe, es que él no te conoce. No, yo no voy a hacer eso. No, lávate 7 veces en el Jordán y cambiará tu problema. No, pero ese hombre de Dios está mal. ¿Cómo voy a hacer eso?
Eso va contra mi integridad. Yo soy un hombre, yo soy poderoso, yo tengo recursos, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Y la lepra sigue. Y la lepra sigue. Pero cuando tú reconoces, cuando tú obedeces, dice que mientras que lo hacía, la piel le fue cambiando y le quedó como la de un niño. Hoy uno de los grandes atractivos de las cremas que usan las mujeres es, y su piel quedará como la de un bebé. Y ahí están comprando los frascos de crema, ¿verdad? Y se embadurnan todas. Mi esposa a veces, como yo ando mucho en el sol, me dice: es que ponte esta cremita, mira, te va a quedar tu cara, tu cutis como la de un bebé. Digo, no, mejor me meto en el Jordán 7 veces. Naamán reconoció. Y Eliseo le respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. No voy a aceptar cosas materiales a cambio de las bendiciones de Dios. Pero Naamán le insistió para que lo recibiera y Eliseo se rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, para que su siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Naamán dijo: voy a llevar de este lugar tierra para hacer un altar donde yo voy a sacrificar, y voy a llevar leña de este lugar, de lo que ustedes usan para adorar al Señor, allá donde yo esté. Porque ahora mi corazón sirve al Señor, ahora yo quiero servir al Señor. ¿Cómo cambió? Él recibió lo que necesitaba. Su lepra fue quitada cuando obedeció, cuando no le importó hacer a un lado sus pensamientos y hacer cosas ilógicas, cosas contraculturales. Como yo luego estoy trabajando con matrimonios, le digo un principio contracultural que viene en la Biblia: que el esposo ame a su esposa y la trate como a vaso frágil. Eso es contra la cultura. Le digo a la mujer que la mujer se sujete y respete a su esposo. Eso es contracultural. Eso ya no aplica en nuestros días. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que lo hagas y tu matrimonio estará bien. Y así como eso, pudiera yo decirles muchas cosas que si nosotros, a pesar de que parecen ilógicas, a pesar de que no tiene sentido, a pesar de que ¿cómo voy a hacer eso y va a suceder aquello? A pesar de eso, algunas veces estamos leyendo nuestra Biblia o escuchando una enseñanza y decimos: claramente el Señor me dijo que fuera, hiciera esto. Y tú te quedas pensado y pasmado y dices: ¿cómo voy a hacer eso? Naamán. Versículo 19 para terminar. Elías le dijo a Naamán: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. ¿Qué nos habla el Señor en esta noche a nosotros? ¿Qué te dice a ti que estás en medio de un gran problema? Pero muchas veces nosotros defendemos nuestra posición, nuestra postura, porque pues somos hombres. ¿Y cómo vamos a ceder? O somos mujeres. ¿Y cómo vamos a ceder? O somos los hijos.
Nuestros padres no tienen sentido. O somos el esposo o la esposa y defendemos nuestra posición, nuestra postura. Y tal vez tú eres un hombre inteligente y muy hábil y con grandes capacidades. Y tal vez tú eres una mujer que has destacado en lo que tú haces, emprendedora, con negocio, que has destacado en tu profesión. O tal vez tú tienes una posición económica desahogada y sientes que, ¿cómo le hago? Yo tengo recursos para ir a cualquier parte del mundo y buscar la solución a mi problema, a mi enfermedad y todo. Y puedes hablar de todo las capacidades y las virtudes que tú tengas, pero eres leproso, como Naamán. Tienes un problema. Tienes un problema. Y necesitas acudir ante el Señor con una actitud diferente a la que nosotros acudimos con Él. No vamos a decirle lo que tiene que hacer. No, mira, invocas a tu Dios y haces holocausto y me frotas, pones tu mano donde yo tengo el problema y seré sano. No. ¿Por qué no vas y le dices, Señor, esto es ilógico en lo que estoy? No sé por qué estoy así. Este es mi problema. Pero en esta noche yo quiero escuchar tu voz. O tal vez tú ya la estás escuchando y tú ya estás haciendo la traducción de lo que tú tienes que hacer. O tal vez estás recordando que te han dicho muchas veces lo que tú tienes que hacer, pero no lo quieres hacer porque parece ilógico. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo? Pero mientras no lo hagas, seguirás con la lepra. Y a pesar de que hay personas sencillas que te dicen, como le dijeron a Naamán, sus siervos, personas sencillas, pero mira, mi siervo, si le dijeran que hiciera cosas grandes y vistosas, no lo haría. Y el Señor te dice algo muy sencillo, algo práctico, que puede solucionar tu problema. Cierra sus ojos. Yo creo que el Señor está hablando a tu corazón. Cuando yo estaba leyendo esta historia, el Señor me confrontaba con mi lepra, con mis problemas, en donde estoy atrapado. Y el Señor me decía, ¿por qué te resistes? Es tan sencillo. Pero necesitas obedecer. Eso me decía a mí. Yo no sé a ti qué te diga. Pero al final de cuentas, todos tenemos que obedecer si queremos ser limpios. Si queremos recibir lo que pedimos, lo que necesitamos, lo que anhelamos. ¿Por qué no hablas con Dios unos minutos, unos momentos? Exprésale lo que Dios te ha hablado en esta noche. Despójate de tu pensamiento. Reconoce que necesitas de Dios, porque todos necesitamos de Dios.
Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por esas historias tan maravillosas que nos enseñan tanto. Gracias porque podemos identificarnos con los personajes, pero también queremos las respuestas, la bendición que ellos recibieron. En esta noche, tócanos, háblanos, que salgamos de aquí con la intención de seguir leyendo esa historia, aprendiendo y cambiándola, aplicándola a nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y vamos a adorar al Señor. Hagamos lo que hizo Naamán. Ahora yo voy a adorar al Señor. En donde yo esté, lo voy a adorar, porque es un Dios que hace maravillas. Es un Dios que me escucha. Es un Dios que te escucha. Es un Dios que sana. Es un Dios que cambia, que perdona. Es un Dios que está ahí contigo en la dificultad. Es un Dios que nos levanta, que nos fortalece, que nos ayuda. Es un Dios que nos bendice. Vengo ya a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo ya a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tus manos, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, en ti esperamos misericordia. Dios de proezas, a ti venimos. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies.
una vez más. Jesús, vengo yo a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Amén y amén. Amén y amén a su palabra. Su palabra dice que Él ha cambiado nuestra tristeza en qué? En alegría. Él nos ha llenado